Hola, hola a todos. Mucho gusto. ¿Cómo me les va? Espero que estén bien. Bendiciones para todos. En la clase anterior estábamos hablando de lo que eran los datos y que era un tipo de dato. Luego analizamos lo que es los identificadores. Entonces tenemos, como le decía, tenemos que comprender bien esos términos para poder avanzar. Para entender bien esos términos, luego que lo explique, usted también va a hacer unos ejercicios para practicar y que esos términos queden bien claros. Entonces decíamos, fíjese bien, por ejemplo, por acá tengo yo una personita. Yo no puedo dibujar, yo sé que usted es un gran dibujante y que si me ve aquí capaz y me dibuja ahorita así como yo estoy en esta pose, ¿verdad? Pero yo no, así que esta es mi personita. De esta personita, si yo la empiezo a analizar, yo le puedo extraer ciertos datos que por sí solo, pues no me van a decir nada. Este dato, por ejemplo, este otro dato, por ejemplo, este otro dato, Colonia, Las Flores, número, calle 2 número 9, por ejemplo, ese otro dato, por ejemplo, a este otro dato. Entonces, si usted dice que es todo esto, esto es un dato, esto es un dato, esto es un dato, esto es otro dato y esto es otro dato. Entonces, estos datos por sí solo no me dicen nada, ¿ok? No me dicen nada. María, y sí, pero ¿quién es María? ¿De dónde sale María? Este 18, ¿qué es este 18 de esta personita que tengo acá? Este es un dato, sí, pero 18 de qué? 18 meses, 18 el número de casa, 18 años de no bañarse. ¿Qué es ese 18? Este es un dato, de este dato de esta persona que se está analizando en este momento. ¿Ok? Entonces, Colonia Las Flores, calle número 2. ¿Qué es ese dato? Ese dato puede ser el número del trabajo, perdón, la dirección del trabajo, puede ser la dirección de la casa, la dirección del esposo, del novio, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese dato en sí? Que solo no me dice nada. ¿Usted qué es? Ah, lugar donde estudia o lugar donde trabaja. ¿Qué es? Entonces, pero estos quiero que comprendamos que este es el dato que por sí solo no me dice nada. Pero cuando ya los juntamos nosotros, entonces estos datos a mí me van a dar una información. Entonces esto es una información. Mire, esto es una información. Esta información yo la puedo procesar en la computadora. Son datos que son procesados en la computadora. Cuando ya son procesados en la computadora también ya pueden tener como un sentido a quién pertenecen. Por ejemplo, yo puedo decir acá nombre de quién, nombre, María, acá. Ah, es María, es una persona, María. Y yo puedo también decir acá, edad, 18. Ah, este 18 que está acá es la edad de María. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá puedo tener dirección de casa. Dos puntos. Ah, entonces aquí ya tengo ya Colonia Las Flores, Colonia Las Flores, calle 2 número 9. Ya estoy hablando de que tengo la dirección de la persona. Ya va teniendo sentido la información. Aquí los datos ya van teniendo sentido porque ya están dando información de alguien, porque ya se están procesando. Entonces, por ejemplo, lugar de trabajo. Y entonces yo digo que trabaja en la UTEC. Entonces ya tengo información que es procesada. Que estos son datos que por sí solos no me dicen nada, ¿ok? Pero que luego son procesados y tenemos lo que es la información. Entonces, esa información ya procesada,
puedo tomar decisiones a partir de esa información que tengo. Entonces, cuando yo proceso estos datos en la computadora, ¿cómo los voy a identificar o cómo los voy a introducir en la PC? Porque ese es el punto acá. Ese es el punto. Fíjese bien. Veníamos entonces al tema de lo que son los identificadores. Los identificadores básicamente son los nombres que nosotros le damos. Fíjese bien, el concepto dice que son nombres que nosotros le damos a las variables, a las constantes, o a cualquier otro tipo de un algoritmo. Entonces son los nombres que le da a todo eso. En ese caso, los identificadores son los nombres que le damos. Entonces, fíjese bien, digamos que esta es la memoria del computador, ¿ok? Esta es la memoria del computador. Entonces, la memoria del computador, usted, ahí es donde va a almacenar los datos. Usted sabe que la memoria es para guardar datos. También, usted tiene una USB, almacena datos. Usted tiene la memoria del computador, también almacena datos de manera temporal o de manera fija, que ahí están esos datos. Entonces, usted dice, ¿cómo yo voy a saber a dónde están esos datos? En la memoria del computador, ¿cómo voy a saber dónde irlos a extraer? Es decir, para ir a la casa de su amiga, usted necesita la dirección, llegar a esa dirección y ver a su amiga, a visitarla, usted dónde va, pero necesita la dirección. Entonces, con los datos que nosotros almacenamos en la computadora es la misma historia. Usted necesita saber la dirección en memoria para saber a dónde almacenó el dato. Por ejemplo, veamos, esta es la memoria del computador y aquí tengo, por ejemplo, que por ejemplo, aquí almacené a María. Aquí en esta otra, almacené a el número 18, en esta otra casilla, 18. En la otra casilla almacené, para no tener un valor, escribí un valor tan largo, vamos a poner almacené esto. Supongamos que solo esos tres son los que habíamos puesto nosotros de ejemplo. Entonces, para poder llegar nosotros a estos valores acá, para poder llegar a estos valores, nosotros deberíamos de conocer la dirección en memoria, la dirección de dónde está para poder extraer el dato. Si yo quiero decir, mira, si yo le pregunto, hey, ¿cuál es la edad de María? Tengo que conocer a dónde tengo almacenado esa DIR para irlo a traer y mostrártelo. Ah, mira, la edad de María es esta. Tal, aquí está el valor. Entonces, ¿cómo conocer dónde está ese valor? ¿Cómo saberlo? Tendría que yo conocer la dirección en memoria. Pero como son números, la dirección en memoria van a ser solo puros números, no me voy a estar memorizando eso. ¿Qué es lo que hago entonces? Hago uso de lo que son los identificadores. Los identificadores me van a permitir a mí saber a dónde está el dato que yo ando buscando. Entonces, este dato básicamente son nombres que le damos a variables o constantes. Entonces, en esta cajita que tengo acá, yo he almacenado un dato y ese dato es un nombre de una persona. Entonces, ¿cómo le pondría yo a ese identificador para que cuando me pregunten, mira, la estudiante 1, ¿cómo es que se llama? Se llama María. La estudiante 2, ¿cómo se llama? Se llama fulanita. Las 3, ¿cómo se llama? Sutanita. ¿Ok? Mira, y la estudiante María, ¿qué edad tiene? Ah, tiene tal edad. Pero ¿cómo voy a ir a traer esos datos? ¿A través? ¿O cómo sé dónde están esos datos para mostrarlos? Tengo que saber la dirección. Pero como no me voy a aprender eso, ¿qué hago? Hago uso de identificadores. Entonces, en este caso, a este identificador yo le puedo poner, por ejemplo, nombre, y a este identificador yo le voy a poner edad. Y este otro identificador se llama trabajo. Le voy a poner trabajo. Aquí está. Entonces, esto, señores, esto es el identificador. Es el nombre que le doy a la variable o a la constante. ¿Por qué? Porque esto al final es una variable porque es un valor que va a estar
cambiando. ¿Por qué? Porque en una corrida, cuando veamos que es algoritmo, en una corrida de un algoritmo, la primera vez, el nombre puede ser que sea María. Pero luego le dije al usuario, ingresa el nombre del estudiante 2. Le vamos a poner Sofía, pero se va a guardar en esa misma casilla. Es decir, le cae encima al otro valor. Ya vamos a ir comprendiendo mejor eso. Le cae encima al otro valor. La tercera corrida del algoritmo le dice ingresar el nombre de la estudiante número 3. Ah, se llama Carmen. Le cayó encima. El identificador es el mismo. Se mantiene. El valor de adentro cambia. Entonces, por eso es una variable. Si el valor no cambiara, entonces es una constante. Por ejemplo, ya me pasé al tema de las variables y constantes. ¿Qué valor no cambiaría? Un valor que sea fijo para todas las personas en la primera corrida, en la segunda corrida y en la cuarta corrida y en la quinta y en la octava y en la décima y en la ¿qué? Todas las corridas de ese algoritmo. Es el mismo valor. Por ejemplo, le dicen, ingresame el porcentaje de renta del estudiante 1. El porcentaje del descuento del seguro social. Ah, ¿qué porcentaje de descuento del seguro social de esta persona? Tanto por ciento. Y de la persona número 2 es el mismo porcentaje. De la persona número 3 es el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque es un valor que ya está estipulado por la ley. Entonces es un valor que no va a cambiar. El ejemplo más común que se suele poner en cuanto a valores constantes es el valor de pi. El valor de pi no va a cambiar, es un valor constante. Corre la primera vez ese ejercicio, es el mismo valor de pi. Corre la segunda valor, el valor de pi es el mismo. Corre la tercera vez, el valor de pi es el mismo. Jamás cambia. Usted podría decir, bueno, la constante podría ser el DUI, porque ese no va a cambiar de la persona. No, porque no lo ve a nivel de una persona en específico, sino a nivel de programa, y que ese programa se corre una vez, se corre otra vez, se corre otra vez, y cada vez que se corre, de todos los valores que cambian, cambió el nombre a María, entonces se cambió del nombre a María a Sofía, y de Sofía cambió la edad, porque ya era otra edad y era otro lugar de trabajo. Entonces esos valores fueron cambiando porque se fueron relacionando ya a la segunda persona. Pero la primera persona tenía el porcentaje de descuento del 7.5 de la AFP y la segunda persona también tiene ese mismo porcentaje de la AFP y la tercera persona también tiene ese mismo porcentaje de la AFP. ¿Sí me entiende? Entonces, de todas las veces que el cronograma se corre, el valor común es el constante, es el que no cambia. Entonces, ese valor de la AFP, como es un valor estipulado por la ley, no es un valor que cambie. El descuento del 10% de renta no es un valor que cambie porque ya está fijo. La tabla que dan de ley de descuentos de rentas no cambian esos porcentajes de acuerdo a los sueldos porque ya está estipulado. Entonces, todos esos valores los puede considerar usted como valores constantes. ¿Ok? Entonces, pero ya vamos a ver más adelante lo que son variables y constantes. El punto aquí en esto es que esto es el identificador, es el nombre que le damos nosotros al lugar en la memoria donde nosotros hemos almacenado ese valor. ¿Ok? Eso es identificador, el nombre que nosotros le damos al lugar donde almacenamos. Así, cuando yo quiera saber la edad de María, voy a decir cuál es la edad de María y voy a ir a llamar con ese identificador, voy a ir a traer ese dato, ¿ok? No puedo querer ver la edad y ocupo el identificador trabajo. Me va a dar UTEC, en ese caso, ¿verdad? Me va a dar UTEC el valor. En ese caso, en ese sentido, veamos aquí lo que tenía en relación a los identificadores. Veamos acá. Dice que un identificador, observe, son palabras, mire, con las que identificamos o llamamos a una variable o una constante. Dice que un identificador es un nombre que puede darse a una variable, a una constante y en general a cualquier elemento de un programa. Cualquier elemento de un programa, es decir,
como le decía, por ejemplo, el algoritmo, que puede tener un nombre en específico. Algoritmo calcula sueldo. Para eso es ese algoritmo, para calcular el sueldo. ¿Por qué usar identificadores? Sin el uso de identificadores tendríamos que saber la dirección en memoria donde se guardó la información. Y no nos vamos a aprender eso, ¿verdad? Con el uso de identificadores solo se tiene que hacer referencia al nombre de este. ¿Ok? Es decir, cuando uso el identificador, si quiero extraer el dato, si yo quiero el dato, ¿qué debo de hacer? Ir a traer, ir a conocer el identificador y llamar al identificador para que ese me dé el dato, porque es ahí donde tengo almacenado ese valor. Mencionábamos entonces acerca de las reglas de los identificadores. Las reglas de los identificadores, señores. Las reglas de los identificadores, es decir, cuando los vamos a nombrar, no les vamos a poner el nombre que a nosotros se nos ocurra o como nosotros queremos, sino que tenemos que cumplir ciertas reglas. Las vamos a decir así rapidito. Dice que deben de empezar con la letra del alfabeto, ¿verdad? De la A a la Z. Aparte dice que después de esta letra pueden tener cualquier carácter, ¿verdad? Puede ser letras también después de esa, es decir, por ejemplo, pongo S. La primera es una letra. Puede ser mayúscula o minúscula. Luego de esa dice que puede ser un carácter. Puede ser letras, dígitos, el símbolo especial de subrayado. Ah, ok. Guión bajo. Y después de eso puede ser cualquier otra cosa. Sueldo, por ejemplo, S, que significa sueldo nuevo. Por ejemplo, sueldo nuevo. Entonces, este es un identificador que está cumpliendo con la primera y la segunda regla. Luego dice, las letras no, mire, aquí está, mire, no deben ser tildadas. No se admiten espacios en blanco, es decir, que yo no puedo escribir nuevo espacio sueldo. Eso me está diciendo. Esto no es válido. ¿Ok? Eso no es válido. Luego me dice, no podrá coincidir con palabras reservadas propias del lenguaje, como por ejemplo en este caso var, cons, real, entero, porque estas son palabras que se utilizan a la hora de crear el algoritmo. Y en el algoritmo, para decir que una variable va a ser con decimales, entonces le digo que va a ser real. Para decirle que una variable va a llevar, que va a ser solo entera, tengo que va a ser solo con números enteros, es decir, sin decimales, le digo que va a ser entera. Si le digo que esa variable va a tener solo cadena de caracteres, entonces le digo que va a ser, perdón, cadena. Entonces, si me voy aquí, por ejemplo, aquí en este espacio de acá, observe, tengo a Carmen aquí. Este es el identificador. Este identificador, decimos, no puede llevar ni espacio, no puede, o sea, tiene sus propias reglas. Entonces, lo puse en mayúscula y dije que iba a ser la edad, iba a guardar un entero. Entonces, esta le tengo que decir, por ejemplo, que va a ser entero. Entonces, entero es una palabra reservada del lenguaje. Por lo tanto, no puedo decir que este va a ser un identificador porque ya es reservado del lenguaje algorítmico. Ok, y si esta es una cadena, entonces yo no puedo decir que cadena va a ser un nombre o un identificador, porque cadena ya es una palabra reservada del lenguaje algorítmico. Ok, a eso se refiere. Continuando, dice, la longitud de identificador debe de ser corta. Mire, decir que yo no voy a poner lugar de trabajo antiguo. O sea, ese no es un identificador válido. Nombre de la madre, nombre del padre, son identificadores muy largos. Entonces, ¿qué? Identificador madre. Obvio que es el nombre de la madre. Identificador padre, el nombre del padre de la persona. Padre, madre, no necesita nombre de la madre, nombre del padre. No, sino nombre, madre, padre. Es decir, identificadores cortos, como lo dice acá. Corto, mire,
Se sugiere un mínimo de 8 caracteres, es decir, 8 letras. Este valor dependerá, dice, del lenguaje de programación que esté estudiando. En este caso, nosotros, pues, son algoritmos, solo lo vamos a ver así en un lenguaje algorítmico, entonces, de igual manera, lo tenemos que trabajar de forma corta. Deben, dice, ser nombres significativos, es decir, que si es la edad, le voy a poner como identificador edad. Entonces, no le voy a poner otra cosa. O sea, es edad porque lo que tiene adentro el dato es una edad. Entonces, a eso se refiere con nombres identificativos, significativos. Indicar su tipo, es decir, si la variable es entera, si es real, si es cadena o carácter. Es decir, ¿qué va a almacenar? ¿Qué se va a almacenar en esa casilla de memoria? Es decir, por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, esta es la casilla de memoria y aquí voy a almacenar el dato, en este caso, María. El dato María. María está almacenado en la memoria. Entonces, ¿cuál es el identificador? El identificador, el nombre, está almacenado en esta casilla que se llama nombre. La casilla se llama nombre. Esta es una cadena de caracteres. Como es una cadena de caracteres, yo aquí antes le voy a decir, mire, cadena. Cadena, dos puntos. Es decir, que esta casilla de memoria tiene almacenada una cadena de caracteres. A eso se refiere cuando dice acá, debe de indicar su tipo, que si es entero, que si es real, que si es cadena, carácter o booleano. Booleano que significa que si es un valor verdadero, verdadero o falso. ¿Qué significa? Que en la casilla de memoria yo puedo decir, por ejemplo, el identificador es trabaja, trabaja. ¿Qué hay dentro de la casilla? Puede haber verdadero o puede haber falso. Trabaja sí o no. Verdadero o falso. Un valor booleano. ¿Ok? En programación sería true o sería false. ¿Ok? Pero esto tiene la casilla y el identificador es este. Bien, veamos aquí. Observe algunos ejemplos de identificadores. Mire, ejemplos de identificadores. Tenemos válidos y no válidos. ¿Cuál sería un identificador válido en este caso? Sueldo bruto. Sueldo bruto unido todo. Pegado, pero todo está sin ningún espacio. Cumple el hecho de que inicia con una letra del alfabeto. No hay ninguna tilde y no hay ningún símbolo no permitivo, porque el que se permite en este caso, por ejemplo, para separar uno de la otra es un guión bajo. Entonces, este identificador es válido. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con lo solicitado. Luego tenemos dirección de la persona. Dirección, aquí se me fue a la siguiente línea, dirección. Vale, aquí está mal la captura que tomé, se me movieron las letras. Observe aquí, esto debería de ir acá, en esta misma línea. Entonces aquí, domicilio de una persona, es esto, ¿ok? Domicilio de una persona, promedio de un estudiante, prom, domicilio de una persona, dirección, costo de un producto, precio bajo venta, sueldo de un empleado, sueldo bruto. ¿Ok? Entonces, estos son identificadores, mire, válidos, son válidos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo, mire, dirección, si usted observa, no tiene tilde, no tiene tilde. Prom está bien como se solicita. Sueldo bruto también, precio bajo venta también. Entonces, ¿por qué estos son no válidos? Observe por qué son no válidos. Para empezar, tiene un subíndice. ¿Ve? Subíndice. Entonces, esto no es válido.
Este no es válido porque tiene espacio. Mire, espacio en blanco. Y eso no es válido. ¿Por qué no es válido este número de alumnos? No es válido porque no inicia con letra, sino que con un símbolo. Ok, ahora este otro de acá, ¿por qué no es válido? Por el guión medio. ¿Por qué cuál guión es válido? El guión bajo. El guión medio no es válido. Entonces, por el guión medio no es válido. ¿Por qué no es válido? Por la tilde. ¿Por qué no es válido? Por la tilde. Usted diría, por el número. No, por la tilde. ¿Por qué no es válido? Porque no inicia con letra. Entonces, por eso estos no son válidos. Identificadores. Tenemos que saberlos colocar. Entonces, vaya, les decía, ¿verdad? Aquí tenemos, dice, para poder manejar los datos es necesario disponer de un mecanismo que permite el almacenamiento y la manipulación. Mire, ¿para qué? Para manejar los datos. Estas labores se realizan en un programa por medio de las entidades o identificadores denominados variables y constantes. Entonces, el identificador es el nombre que le doy, ya sea al espacio que estoy reservando para una variable o para una constante. Eso es lo que quiero que me comprenda. Mire, veamos, las variables se declaran e inician en memoria. ¿En qué memoria? La memoria del computador. ¿Cómo la voy a declarar? Le pongo, por ejemplo, en este caso es int cuando es en un lenguaje de programación. Int, que significa que es entero. Entonces la estoy definiendo en este caso aquí, como entero. Veamos, aquí int, le estoy diciendo va a ser un valor entero y se va a llamar primer valor. Luego defino una segunda variable y le pongo int segundo valor. ¿Qué estoy haciendo acá? Mire, estoy reservando un espacio en la memoria del computador para guardar un dato. Eso es lo que estoy haciendo acá. Reservando un espacio en la memoria del computador para guardar un dato. Entonces, este es el estado de la memoria antes de ejecutar el programa. El programa, antes de ejecutarse, ¿cómo está la memoria del computador? Está sin datos. Aquí están las casillas vacías. Este es el identificador. Este es el otro identificador y esta es la casilla donde va a almacenar el dato. Pero este es el estado antes de la corrida. ¿Ok? Entonces, aquí definió o reservó el estado, el espacio en la memoria del computador para un dato. ¿Ok? Y este es el estado que tiene antes de la corrida. Entonces, aquí, asignación de valores a la variable. Esto es después de la corrida. Primer número igual a 100. Es decir, que este valor está almacenado en esa casilla de memoria del computador. Ahí está almacenado. Ahora, este valor 25 está almacenado en esa casilla que usted le puso segundo número. A la primera casilla le puso primer número, a la segunda le puso segundo número. Entonces, en la primera guardó el valor de 100 y en la segunda guardó el valor de 25. Después de ejecutar o de correr ese programa, la memoria del computador acá se encuentra ya con un valor en la casilla. Primer número 100, segundo número 25. ¿Ok? Entonces, ya aquí ya está la corrida. Ya aquí, ya la memoria del computador tiene un valor. Tiene un valor almacenado. Entonces, variables y constantes, ¿verdad? A eso se refiere. Luego dice, es el nombre que asignamos. Mire, es el nombre que asignamos para una posición o posiciones de memoria usada para almacenar un valor de cierto tipo de datos. ¿Ok? Entonces, es el nombre que nosotros le damos. O sea, es decir,
Ese identificador puede ser variable, que va a cambiar, o ese identificador puede ser constante, que va a cambiar, que no va a cambiar. Estas dice variables, estas deben de declararse o definirse antes de usarlas. Es decir, antes de que yo vaya a usar una variable, tengo que definirla. ¿Cómo? Como le decía en esta parte de acá. Aquí la definí. Mire, aquí la definí. Antes de almacenarle un valor, tengo que definirla. Acá, mire, aquí la estoy definiendo. Antes de definirla, le voy a almacenar un valor. ¿Ok? Un valor. Entonces aquí en la memoria tengo el dato sin valor y aquí ya lo tengo con valor. Entonces aquí por eso dice, mire, antes de usarla, debe de definirla o declararla antes de usarla. No puede pretender llamar una variable, buscar un valor. Es decir, usted quiere la edad de María, pero ¿cómo va a llamar la edad de María si antes no definió el identificador y le dijo voy a almacenar esta edad aquí? Es decir, cuando usted quiera el valor de María va a ser un dato vacío. Es decir, esa casilla no va a tener nada porque no le definió el valor ni definió la variable. El valor que almacena una variable se puede modificar a lo largo del programa o algoritmo. Es decir, cuando va corriendo, cada vez que se corre, va a estar cambiando ese valor, a menos que sea constante. Pero ahorita estamos en el punto de las variables. Tipos de variables. Variables por su uso, por su contenido. Las variables numéricas, alfanuméricas y lógicas. Es decir, que son del mismo tipo de datos. Esto tiene relación con los tipos de datos. Tipos de datos numéricos. Si es un número el que guarda, la variable es numérica, entonces es entera. Si es una cadena de caracteres la que guarda, entonces la variable es alfanumérica, porque guardó una cadena de caracteres. Si guardó verdadero o falso, entonces la variable es lógica, porque guardó un valor lógico allí. Por su contenido, que pueden ser contadores o acumuladores. Más adelante vamos a ver este tipo de variables. ¿Qué almacenan? Entonces es un contador o es un acumulador. Las variables pueden tomar únicamente valores de sí mismas. Si la variable es entera, solamente puede almacenar datos enteros. Este punto, lo que le decía, si usted reserva el espacio en memoria para una edad, lo reservó como un entero. Solo puede guardar enteros. No puede guardar María en la variable edad. ¿Por qué? Porque María es una cadena de caracteres. Entonces, esa cadena de caracteres no encaja allí en esa variable porque esa variable fue definida como entero, edad. Entonces, y María no es un entero. ¿Sí me comprendo? Por eso dice ahí, las variables pueden tomar únicamente valores de sí mismas, es decir, de lo que han sido definidas. Si la variable es entera, solamente puede almacenar datos enteros. Si la variable es cadena, pues solo puede almacenar valores, cadena de caracteres. María, María del Carmen Hernández. Una cadena de caracteres. ¿Puedo guardar allí 18? No. A menos que 18 lo mete entre comillas. Entonces lo mira como que es una cadena de caracteres. Ahí sí es válido. Pero no puede meter valores enteros en una cadena o valores cadena en una variable entera. Dice, la variable se identifica con los siguientes atributos. Tiene lo que es el identificador, el tipo de dato y el valor. El identificador es el nombre que le pone a la casilla. ¿Qué nombre le pone? Ah, le pongo que va a ser dirección. Es la dirección de una persona. El tipo de dato es una cadena de caracteres, es una dirección. Y el valor, una dirección. El valor es el dato. Pero el tipo es que le estoy diciendo que es una cadena de caracteres porque es una dirección completa. Y el identificador es el nombre con el que yo voy a extraer ese dato cuando lo necesite. ¿Sí? Por ejemplo, dice, mire, por ejemplo, identificador. ¿Cuál es entonces el atributo? El identificador se llama edad. El tipo, ¿de qué tipo es? Es entera. ¿Y qué valor tiene? Un valor numérico, 20. Otro ejemplo, el identificador, ¿cuál es? Nombre. ¿De qué tipo es? Una cadena de caracteres. ¿Qué valor tiene?
un nombre de persona, Paola. ¿Sí? Ese es el valor. Constantes. Una constante es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante todo el desarrollo del algoritmo. No cambia. Se corre una vez, es 5. Se corre otra vez es 5. Se corre otra vez, es otra vez 5. Se corre otra vez, es otra vez 5. No cambia. Es una constante. Tipos de constante. Constantes numéricas, alfanuméricas y lógicas. Es decir, de las mismas de las variables. Pero en este caso esta no cambia y la otra sí cambia. Constante sin nombre o constante sin nombre. Es cuando nosotros usamos directamente el valor constante. En vez de decir constante porcentaje de descuento del Seguro Social, por ejemplo, es una constante porque no va a cambiar. En vez de declarar esa variable en el desarrollo del algoritmo de un solo uso el valor, digo, sueldo por el 10% de renta, sueldo por 10%. Ese 10% es un valor que no va a cambiar. Lo corra una vez, lo corra otra vez, lo corra otra tercera vez y otra vez y otra vez. No va a cambiar. Entonces esa es una variable, es una constante sin nombre. Esa sería una constante sin nombre. Y una con nombre es cuando usted la define arriba y dice, esta es una constante y se va a llamar porcentaje de descuento de renta, 10%. Arriba la definió y es una constante porque ya le puso cuánto va a valer y aunque lo corra una vez y otra vez, ese valor no va a cambiar. Ejemplos de constantes. Mire, aquí tengo ejemplos de constantes que sería pi 3.1416. Que puede ser cualquier cosa que usted decida. No sé, 2.7182, un porcentaje de algo. No cambia, usted lo definió. Saludo igual a hola. Usted lo definió así desde el inicio y eso no va a cambiar porque le dijo que iba a ser constante. Este es un ejemplo de un constante numérica entera, pero es una constante sin nombre, es decir, el valor directo está usando en el algoritmo, entonces ese valor directo no va a cambiar. Lo corre una vez va a ser 14, lo corre otra vez va a ser siempre 14, no cambia. Luego, constante de carácter, cuando define directamente también el valor de carácter. Constante lógico es cuando dice verdadero, por ejemplo, y no va a cambiar eso, o un valor numérico real que también puede ser una constante sin nombre. Ejercicio. Determine el tipo de dato en caso de ser válido. Caso contrario, explique por qué no lo son. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, determine el tipo de dato en caso de ser válido. Lo vamos a hacer ahorita, pero luego usted va a hacer un ejercicio usted solito. Caso de ser válido. Caso contrario, explique por qué no lo son. Pero aquí me está diciendo el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es este? ¿Qué tipo de dato es este? Este es un tipo de dato real. ¿Es válido? Sí. Es un tipo de dato real. ¿Por qué? Porque observe, aquí estoy teniendo decimales. 0.25. Entonces tengo un valor real, es decir, un valor con decimales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de datos es el número 2? El número 2 es un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque no tiene decimales. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de dato es este? En caso de ser válido, yo puedo decir acá que este es no válido. ¿Por qué? Porque si fuera válido, necesitaría llevar comillas. ¿Para qué? Para hacer una cadena de caracteres, es decir, el tipo de cadena. ¿Ok? Entonces, no es válido porque no tenía las comillas, pero luego ya es válido porque yo ya le puse las comillas. ¿Ok? Así es como va a hacer los ejercicios usted. Luego, pregunto, ¿es válido sí o no? En este caso, tampoco es válido. Mire, no válido. ¿Por qué? Porque no tiene comillas. Pero si ya yo le pongo las comillas aquí, sí ya es válido. ¿Por qué? Porque, ¿y qué sería? Sería una cadena. Entonces usted diría, mire, pero ese no sería un entero. No puede ser entero. Entero. ¿Será un entero? No puede ser entero. ¿Por qué no?
porque tiene un guión, entonces no puede ser un valor entero. Y el guión no es un número, el guión es un símbolo especial. Y si yo a eso le meto un símbolo especial, ya es una cadena de caracteres. Pero para hacer cadena de caracteres necesita estar dentro de comillas. ¿Sí me entiende? Espero que sí, ¿verdad? Sí me comprenda. Entonces, no es un entero, ¿por qué? Porque tiene el guión, no puede ser un entero. Por lo tanto, debería de ser una cadena. Pero para que sea una cadena necesita las comillas. Entonces usted dice, bueno, y entonces este será, a ver. Bueno, y usted entonces dice, ¿y este será válido? ¿Será válido este? Sí, es válido. ¿Qué tipo de dato es? Este es un carácter, sí, válido. ¿Por qué? Porque está dentro de comillas. Para ser de carácter puede ser comilla o puede ser comilla simple, así, este. Por lo regular se usa comilla simple más no comilla doble, pero es válido también poner comilla doble y se convierte en una, puede ser considerada como una cadena de caracteres o como, aunque sea solo un símbolo, o como un carácter si es comilla simple. ¿Ok? Luego acá veamos este que dice callarse, número 1020, si es válido sí o no. Entonces aquí tenemos que sí es válido. Sí es válido. Ajá, ¿por qué? Porque aquí tengo mi cadena de caracteres y ahí están las comillas. Ahí están. Entonces sí es válido. ¿Qué tipo de dato es? Es una cadena. Luego este, ¿es válido sí o no? En este caso este no es válido porque para ser válido necesitaría estar dentro de una comilla simple. Y si tuviera una comilla simple sería carácter. Sería un carácter. ¿Ok? Y entonces dice usted, bueno, y este que es un número entero no tiene ningún símbolo especial, ¿será válido sí o no? En este caso sí es válido. ¿Por qué? Porque se considera como una cadena de caracteres. Es una cadena. No importa lo que haya adentro. Si está dentro de comillas, aunque sean solo números, se considera como una cadena de caracteres. Por lo tanto, sí es válido porque tiene sus comillas. Y luego dice usted, ¿este será válido sí o no? Pues sí es válido también. Sí lo es porque es un número entero. Sí válido y sería en este caso entero. ¿Ok? Entero. Vaya, ahora tenemos aquí, mire, tenemos aquí, determine los siguientes, dice, siguientes identificadores. Si son válidos o no. Si son válidos o no los identificadores. Promedio bajo P1. Sí o no es válido. Creo que Ajá, no sería válido por el número. por el número. Pero Mm, pero la regla dice que después de la primera letra, que es obligación, sea del alfabeto, usted le puede poner cualquier cosa. En cuanto a los símbolos especiales, el único que no es válido es el guión medio. Así sería la cuestión. El único que no es válido es el guión medio. Entonces, ¿por qué sí sería válido? Sí, válido. ¿Por qué? Porque este uno que está acá, es cierto, está ahí, pero está al final, no está al inicio. Y como después de la primera que es letra, usted puede poner lo que usted quiera, menos un guión medio. Puede poner un símbolo especial, puede poner el numeral, puede poner signo de dólar, puede poner el guión bajo menos el guión medio. Entonces, sí es válido. Es un número que está al final, pero es válido porque sí puede agregar ese número. De acuerdo a las reglas. Ok, aquí le vamos a poner válido. Ahora, pregunto, ¿es válido sí o no? Sí, ese sí. es válido. Muy bien, entonces sería válido. Muy bien, y can-es, ¿sería válido sí o no? También sería válido. Ok, muy bien, porque es un guión bajo, ¿verdad? Y ese sí es permitido, válido. Ok, 2016-años, ¿sería válido sí o no? Ese ya no.
Ese sí, Ok, no. excelente, ¿verdad? Entonces este es no válido de acuerdo a las reglas. ¿Este sería un identificador válido, sí o no? No, inválido. ¿Por qué? Porque él tiene este guión medio. Ok, ahora vamos con estas. IVA, ¿sería sí o no válido? Creo Válido. que no por la Sí sería mayúscula. válido. Sí es válido porque puede ser una minúscula o una Mayúscula, mayúscula con la que empiece. Entonces sí es válido. Vaya, tasa guión bajo interés, ¿válido sí o no? Válido. Ese No, no, válido. por No, la Por tilde. la tilde. Ah, no, válido, no, por la eso no válido. tilde. Sueldo neto, ¿válido sí o no? Sí, sí, es válido. Sí, Muy bien, válido. Válido. Ok, 10% No, ese será, no. ¿qué creen los demás? Sí, es sí, válido. sí sería válido. Necesita el guión Sí, bajo. válido. Sí, válido. Es válida. El No, guión. no necesita Puede guión. ser cualquier Puede poner, carácter, ¿verdad? sí, lo puede poner unido y puede ser cualquier símbolo especial. Así es. Entonces sí es válido. Vaya, más o menos así es la guía de trabajo para practicar y comprender esta parte de los tipos de datos que luego los vamos a necesitar en lo que son nuestros algoritmos, cuando definamos las variables y las constantes del algoritmo del problema a solucionar. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Seguimos conectados.